¿Están encendidas? Sí, ¿no? Sí. Sí, llega más a la izquierda. Ah, yo creo que. Bueno, está bien. Todavía llega más. Sí, sí. Bueno, yo creo que ya vamos a empezar. Está bien. Hola, bueno. Bien, entonces. ¿Le doy? Sí, por favor. Ah, ya está. ¿Ya estaba? Sí, ya estaba. Ah, ok, bueno, no importa, no lo recuerdo. Ok, bueno, entonces, ¿en qué nos quedamos ayer? Vamos a hablar del primer de los temas de Ajá. isomorfismo, ¿no? Sí. Primer tema de isomorfismos. De anillos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué decía el primer tema de isomorfismos? Si R es anillo común, ¿no? Entonces, y F. No, bueno, sí. F es con S. Es un mismo con de 2. Son anillos común, ¿no? Y F es un morfismo. Morfismo de anillos. Entonces, existe un isomorfismo entre ¿quiénes? Entre R módulo del kernel de F, Y la imagen. vamos a ponerlo así, y la imagen de F, ¿no? Entonces, este isomorfismo lo voy a llamar F barrita. Entonces, este es el primer que tenemos. Entonces, ¿cómo lo demostramos? O sea, ¿cuál es el morfismo natural? O sea, dado un elemento, vamos a ponerle X más el kernel de F. O sea, recordemos que este de aquí, pues era básicamente recorrer a X por la clase, o bueno, por ese conjunto, ¿no? En realidad es un ideal. Entonces estamos trasladando a X. O estamos trasladando, mejor dicho, a este ideal en la dirección de X, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo definimos una función aquí? De este cociente, el kernel de F, ¿a dónde lo mandamos? Bajo F barrita. Pues de manera natural, ¿no? Lo mando a Fx. ¿Sale? Lo tengo que mandar a alguien en la imagen. Entonces, esto de aquí, pues, el cociente de R por el kernel, ¿no? Entonces, pues, como esto en realidad es una clase de equivalencia, ¿no? Pues tenemos que ver que esa función está bien definida, ¿no? Veamos que F barrita está bien definido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que suponer? Pues tenemos que suponer que tomamos dos representantes, o sea, dos clases, dos elementos, sean X y Y elementos en R, para los que pues, su clase de equivalencia, o sea, X más el kernel de F es igual a Y más kernel. Entonces, generan la misma clase de equivalencia, ¿sale? Entonces lo que tendríamos es que, bueno, si generan la clase de equivalencia, la misma clase de equivalencia, eso quiere decir que ellos dos están relacionados. ¿Cómo habíamos definido la relación? Que la diferencia de ellos dos cae
Kern de f, ¿no? Entonces lo que tendríamos es que, pues bueno, si esta diferencia está en el kernel, entonces f de ellos es igual a 0, ¿no? Sí. Ok, pero este es un morfismo, ¿no? Entonces en realidad esto abre, bueno, hay una cosa que no hemos visto, ¿no? ¿Qué hacen los morfismos respecto a los inversos? No son muy raros. Pequeño cálculo, ¿no? O sea, la idea es sencilla. O sea, tienen que f del 0, pues es exactamente el 0 porque es un morfismo, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es poner esto como esto de aquí, ¿no? Entonces esto abre. Y entonces, pues lo que me están diciendo es que este es el inverso aditivo de este. Entonces, en realidad, menos f de x es igual a f. Entonces, por la unicidad de los inversos, pues ya tenemos esto de aquí. Entonces, f de x menos f de y es el 0. Entonces, lo que tendríamos es que f de x es igual a f de y. ¿Qué pues? Me están diciendo que f barrita asociada a la clase de x es igual a f barrita aplicada a la clase de y. ¿Vale? Entonces, básicamente tenemos lo que queremos, está bien definida esta cosa, y para ver qué es el isomorfismo, tenemos que dar una función inversa, ¿no? ¿Quién es la función inversa aquí? Veamos que vamos a ponerle g que vaya de f, la imagen de f en este cociente. Pues como la definimos. Pues, o sea, donde va un elemento aquí, f de x, lo mandamos a un la clase, ¿no? Ok. Entonces, otra vez, ¿no? O sea, hay que ver que si dos elementos tienen la misma imagen, tienen que dar la misma clase. ¿No? Esa cosa está bien definida. ¿Sale? Veamos que g. A ver, bueno. Vamos a dejar de tarea. O bueno, pueden ver que este es un morfismo, ¿no? Falta ahí. Saber que esto es un morfismo. No es complicado. ¿Sale? Entonces, veamos que G está bien definido. ¿Sale? Si f de x es igual a f de y, ¿no? En imagen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, pues f de x menos f de y igual a 0, ¿no? Eso me dice que, bueno, usando lo que dijimos acá, ¿verdad? Mete los signos, entonces tendremos que f de x menos y es igual al 0. Entonces lo que me están diciendo es que x menos y está en el kernel de f. Y entonces, lo que me está diciendo esto de aquí es que la clase de x es igual a la clase de y, ¿verdad? Y entonces eso me está diciendo que g aplicado a este f de x es lo mismo que g aplicado a f de x. ¿Vale? Entonces, tiene sentido esa función, ¿no? Ok. Y pues creo que ya tenemos de hecho una. Aquí es f siempre barrita, ¿no? F siempre barrita.
Esto es la función original. Ok. Entonces tenemos eso de ahí. ¿Saben? Entonces, ¿en qué pasa cuando les aplico una y luego la otra? ¿Será inverso? Ok, ¿por qué son inversos? Ok, ya es como bastante sencillo. Otra cosa. No, de hecho, lo único que nos interesa es que estos sean morfos. Pues bueno, no es difícil de ver que esta de su barrita es un morfismo, ¿no? Porque en realidad el que hace todo el trabajo es el cociente. El cociente ya sabemos que cumple una propiedad importante, ¿no? Tiene bien definida su suma, tiene bien definido su producto y hace lo que queremos, ¿no? Entonces, no es difícil de ver que esto es un morfismo. Y entonces ahora sí, ¿qué pasa si las compongo? O sea, ¿qué pasa si a F barrita le aplico G? Aquí, pues en realidad tiene que ser a una clase, ¿no? Esto aquí no es igual. Básicamente esto es G aplicado a la barrita de X. O sea, es la vez y es una burrada, ¿no? Ya no estamos haciendo mucho más que arrastrar el lápiz. Y esto es G aplicado a F de X. Pero esto dijimos que lo que hacía era mandar a la clase. Entonces esta es la identidad en este cociente, ¿no? Bueno, X más la clase. Ok, entonces eso es allá, y si lo aplicamos así, aquí se lo aplicamos. Que se ve como imagen de aquí, ¿no? Ok, y esto es la barrita aplicado a las G de F de X. Y eso es F barrita de, pues lo que hace G es mandar a la clase, ¿no? Sí. Y lo que hace la F barrita es simplemente entonces fíjense que tenemos que esta composición es la identidad de la imagen. Pues, entonces, o sea, es un morfismo que tiene inverso, entonces es un isomorfismo. Y eso. Entonces, pues tenemos el primer teorema de isomorfismos. Ok, con este, ¿cómo demostramos el segundo teorema de isomorfismos? A ver, ¿qué dice el segundo? Vamos a borrar por acá. Vamos a recordar qué dicen estos teoremas. Y a lo mejor estoy pensando ya nada más en enunciarlos y seguirlos, porque realmente las demostraciones son muy complicadas, son teoremas clásicos y solo estamos recordando, ¿no? Para estar en sintonía. Entonces, el segundo teorema de isomorfismos y el teorema de la correspondencia es lo que me interesa, ¿no? Entonces, ok, ahora si R es un anillo, vamos a llamarle S, es un anillo, J, vamos a llamarle I, de hecho, ideal, le pueden poner el ideal de su lado preferido, ¿no? Vamos a ponerle bilateral, en todo caso, ideal bilateral, R, y ya, es todo. Entonces,
Lo que se asegura es lo siguiente. Entonces, número 1. R más I más S es subanillo de R. Número 1. Número 2. Y intersección S es subanillo de R, ¿no? Y 3, hay un cociente, ¿no? S intersección, perdón, S módulo del cociente. O sea, cociente por la intersección de I y S es isomorfo A, pues I más S, pues ¿sale? O sea, existe un isomorfismo entre estas dos subestructuras. ¿Sale? Sí. Esta es una idea. Idea 3. Idea. ¿Sale? Para que tenga sentido esto de acá. Entonces, este es un ideal metido aquí y este es un ideal metido acá. Okay. Entonces tomo cocientes y estas dos cosas son exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo vemos este resultado? Pues es nada más, otra vez. La cuestión del lápiz, y no hay mucho que hacer. Entonces, ¿cómo damos el isomorfismo? Esto de aquí no es complicado. O sea, ¿qué es lo que preocuparía? El producto, ¿no? Para la suma, a ver, primero que nada, ¿quiénes son estos conjuntos? Este más que nadie, ¿no? ¿Quién es I más S? Recordemos que I más S es igual al conjunto de I más J. I más J aquí sin R. Tal vez que I es I y J es. ¿Saben? Entonces, pues tenemos que ver que cumple lo que queremos para los subanillos, ¿no? Es un subgrupo de la parte adictiva y además preserva el producto, ¿no? Entonces, pues a ver, pues el 0, de hecho, como los dos son subgrupos, ¿no? Este subgrupo, este subgrupo, entonces tenemos que, pues el 0 se puede ver como 0 más 0, ¿no? Entonces el 0 está ahí, entonces no vacío y además está el 0. Entonces, 0 está en más S, pues 0 es igual a 0. Bien. Ahora, ¿qué aguanta restas? ¿Cómo vemos que aguantan las restas? Pues básicamente lo que hacemos es tomar un par de elementos, y 1J1, y 2J2, y 2J2, los resto y entonces acomodo los primeros, acomodo los segundos y pasa lo que quiero, ¿no? Entonces, ¿cuál es su grupo? Es fácil ver. Es fácil ver que su grupo de quién, pues de la R con su parte adictiva y el C, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no hay bronca. El punto es ver que aguanta el producto, ¿no? Sean I1 más J1, I2, J2, elementos en S y más S, ¿no? Y más S. Entonces, bien, multiplico, ¿no? Esto es igual aquí. El producto de los primeros
este con el último, I1, J2, más J1 y 2, más J1, J2, ¿no? Bien. Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, ese lo único que sabemos que aguanta es producto por elementos de el mismo, ¿no? Entonces, en este caso, pues este es el único que es producto de ellos dos, ¿no? Digo, de elementos en ese, ¿no? Entonces, esto se quiere decir, ¿sale? Y 1 y 2, pues, como son elementos en I, pues, bueno, lo aguantan. Este, pues, I1 es el que está en I, entonces aguanta, además como tomamos el ideal bilateral, ¿verdad? Aguanta el producto por la derecha, entonces se queda en I. Y este, pues, está en I y aguanta productos por la izquierda también, entonces, ¿no? Entonces tenemos que, pues, justo todo eso está en I más eso, ¿sale? Entonces se queda ahí adentro. Entonces, bien, eso es suponiendo. Para ver que esto es ideal, pues básicamente los dos son subgrupos de la parte additiva. Sabemos que los subgrupos aguantan intersecciones, ¿no? Entonces es un subgrupo. Y el producto, pues en realidad, pues nada más falta multiplicar por un elemento en ese, pero en realidad está en todo el anillo, y es un ideal, entonces aguanta el producto, ¿no? Entonces no voy a ahondar en eso, son cosas bastante sencillas de ver, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos esas cosas. Bien, entonces lo importante es ver el isomorfismo, ¿no? ¿Cómo vemos un isomorfismo? De aquí hacia allá. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Pues como siempre, el teorema de isomorfismos, ¿no? El primer teorema de isomorfismo. Entonces lo que vamos a hacer es definir un morfismo de ese hacia acá, ¿no? De tal forma que básicamente el núcleo de ese morfismo coincida con la intersección, ¿no? Entonces definimos aquí. Vamos a llamarle F, que vaya de este, así, ¿sale? Entonces, ¿cómo damos ese isomorfismo? ¿Cómo damos ese morfismo? Pues vamos a tomar un elemento en S, vamos a mandarlo a esto más el 0, y esto, su clase módulo, ¿sale? Entonces, pues bien, tenemos que ver que es un morfismo, no es nada complicado, ¿no? Porque abre sumas, S1 más S2, así, ¿no? De hecho, si le pongo el 0, no pasa nada, así, ¿no? Pero, pues básicamente lo que puedo hacer es ver este elemento como S1 más el 0, S2 más el 0, así, ¿no? Y entonces, pues básicamente sabemos que en el cociente se puede abrir las sumas, ¿no? Entonces sabemos que esto es f de S1 más f de S2, ¿no? Entonces, pues ya está. El producto es una cosa parecida, ¿no? Tenemos que sumar a S1, S2, 0, ¿no? Más I, el cociente. Pues de hecho, o sea, el producto le dice más I. De hecho, esto es igual a S1 más 0 por S2 más 0, ¿no? No es difícil ver esta igualdad.
Entonces tenemos que esto es 0,1, vaya ya. Voy a poner así, f de 0,1 por f de 0,2, ¿no? Entonces, abre productos y el 1, pues básicamente se debe a que, pues es el neutro, ¿no? No es difícil ver que el 1 f de 1 es igual a 1 más 0 más 1. Y ese es el neutro, ¿no? Ese es el neutro, bueno, este es el 1 en ese cociente. ¿Saben? No es difícil ver eso, ¿sí? Entonces, pues ya está. Entonces ya tenemos a nuestro morfismo. Y entonces hay que calcular la imagen y el núcleo, ¿no? Hay que ver quiénes son esas dos cosas. Pues básicamente, para ver la imagen, calculemos. Bueno, sea quien ustedes quieran. Vamos a tomar este así, así, ¿no? Entonces, ok, pues básicamente lo que hacemos es verlo como alguien metido en el cociente de R, ¿no? Entonces, bien, notemos que es un cociente, ¿no? Notemos que es así, su clase, pues es alguien que está en realidad en R cociente Y, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que hacemos es escribir a S como S más el 0, ¿no? Más I, más 0 más I, más I, ¿no? Y entonces, fíjense que este ya es un elemento en donde queremos, este sí está en S más I, este I, este está en S y este está en I. Y este, pues básicamente lo puedo ver en R cociente I, pero pues en realidad esto es en la clase de 0, ¿no? Porque I está en I. Entonces, pues fíjense que lo que tenemos es esto. Así, así. Es lo mismo que S más 0. Así. ¿Sale? Y entonces, pues básicamente, este de aquí, pues ya tenemos aquí queremos, ¿no? Que es F, es y ya está. ¿Sale? Entonces ya a cada uno de estos elementos le pega a alguien que viene aquí. ¿Sale? Entonces, bien. Entonces la imagen es en realidad todo, ¿no? Bien. El núcleo. ¿Quién es el núcleo? Así. Imagen de F. Esto es así. Cosine. ¿Sale? Entonces ya está. Ok. Entonces, ¿quién es el núcleo? Sea X en el núcleo. ¿No? Entonces, lo que tenemos es que f de X le pega al 0, ¿sale? ¿Eso qué quiere decir? Pues, ¿quién es la imagen de X? Pues esto es X más el 0 más Y, pues básicamente le pega a quién es el 0 aquí, pues esto es el 0 más 0 más Y, ¿verdad? Neutro es lo que esperamos, 0 más 0. Y entonces, pues básicamente esto otra vez, los veo, todo esto pertenece a R módulo Y, ¿no? Y entonces, en R módulo Y lo que tenemos es que la clase de X
coincide con la clase de 0, y esto ocurre si solo si que x está ahí. Entonces fíjense que lo que tomamos era un elemento del kernel, que en realidad es de donde viene, es de S, ¿verdad? Entonces x está en y es además x está en S, ¿saben? ¿Cómo lo tomamos? Entonces x está en, ¿saben? Y ya está. Entonces el primer teorema de isomorfismos me da lo que quiero, ¿no? Bueno, en realidad tendría que dar la otra contención, ¿no? Aquí ya tengo una contención. Entonces, de hecho, tenemos que el kernel está metido en mi intersección de S. No es difícil ver que se da la otra contención, ¿no? Entonces, sí, no es difícil ver. Bueno, a ver cómo lo hacemos. O sea, básicamente es meto algún modelo en la intersección, ¿no? Si x está en esta intersección y, ¿no? Entonces, f de x es igual a quién? X más 0 más y, ¿no? Y entonces, pues básicamente esto lo veo como aquí. Pues básicamente esto es x más y, ¿no? Y esto pues ya sabemos que en R más I, eso es la clase de R, ¿no? Entonces, x está en el kernel, ¿sale? Pues ya está. Entonces, pues, ya acabamos. Bueno, aquí en realidad no habría que ver que esto está demasiado. Y ya está, ¿no? Sacamos de lo mismo. Y entonces ya está, esto es lo que. Entonces se da la igualdad. Donde f es y intersección S. Y el primer teorema de isomorfismos. Nos da el isomorfismo, ¿no? Bien, entonces ya está. Entonces este es el segundo teorema de isomorfismos. El tercer teorema de isomorfismos, ¿quién es? El tercer teorema de isomorfismos es uno más bonito, ¿no? Se ve bastante llamativo para algunos. Voy a borrar acá. El tercer teorema de isomorfismos. Nos vamos a tomar casi las mismas hipótesis. De hecho, solo necesitamos un par de niveles. Si y J son ideales laterales de R con I metido en J, ¿no? Entonces tenemos un cociente muy bonito, ¿no? Entonces lo que tenemos es que R cociente más pequeñín, cociente J más pequeñín, es isomorfo. Isomorfo a quién? Pues a R cociente J. ¿Saben? El chiquitín se va. Entonces, tenemos bastante bonito. Y la demostración de pues de nuevo, ¿no? Es usando el primer teorema de isomorfismos. Entonces, tenemos que definir un morfismo. ¿De dónde a dónde? Pues de R cociente I en R cociente J, de tal forma que el kernel sea este cuate y que la imagen sea todo eso, ¿no? Entonces, ok. Entonces, ¿cómo vamos con él? ¿Cómo construimos ese morfismo? Consideremos ¿para quién? Consideremos f
que vaya, como digo, de R, cociente I, R, cociente J. ¿Sale? Dado por quién, pues me tomo un elemento de X más Y y lo mando naturalmente a su clase módulo, no al mismo. Entonces, pues otra vez, hay un problema, ¿no? Estamos jugando con clases de equivalencia, entonces hay que ver que esto está bien definido. Entonces, si X y Y en R son tales que sus clases son iguales, pues ¿qué tenemos? Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que tenemos es que, bueno, cuando las clases de equivalencia son iguales es porque están relacionados y la relación era que la diferencia de ellos está en I, ¿no? Pero, como consideramos ahí, él está metido en J, ¿no? Entonces esto me está diciendo que esto está en J en realidad, y entonces, pues cuando tomo cociente módulo J, lo que me está diciendo es que ellos generan la misma clase de equivalencia, ¿no? Entonces ya está, entonces no hay bronca, está bien definido, ¿no? Bien, entonces, por lo que F está bien definido, ¿sale? Bien, entonces, sale. Entonces hay que ver qué es un morfismo, ¿no? ¿Cómo vemos que es un morfismo? No es nada del otro mundo, ¿no? O sea, ¿cómo vemos que abre sumas? De manera muy sencilla, ¿no? Y tenemos que f de x más y, bueno, en realidad tendría que ser esto, ¿no? X más y más y más y, ¿no? Esto aquí no es igual. Pues a ver, o sea, este sí es un anillo, entonces lo que tenemos es que f, estamos aplicando la f a la suma de las clases, ¿no? Porque está definida la operación aquí, ¿sale? Entonces, pues según aplicando f, ahora sí, la definición de f, pues esto es x más y más el j, ¿no? Y ahora, de nuevo, pues como definimos la operación acá, pues puedo aplicar, ¿no? Entonces esto es x más j más y más j. Bien, entonces, esto es básicamente entonces, y esto es f de y. Si cambian suma por producto, tiene exactamente lo mismo, ¿no? Luego con el producto. Entonces, multiplicación. Y el 1, ¿no? Pues el 1 no tiene broncas. Es básicamente la edad exacta el 1, ¿no? O sea, lo manda el 1. Nada más ahí en el F de Y más J es Y más I, ¿no? Hasta abajo. Ah, por aquí. Sí, ¿verdad? Sí, porque estoy viendo aquí. Bien, gracias. Entonces, justo. Entonces, Y más I. Entonces, ok. Bien, y pues ya, el F de 1 más I igual a 1 más J, la clase de 1, que es el otro. Y ya está, ¿no? Entonces, es morfismo, y lo importante pues es calcular el margen y el kernel, ¿no? O sea, x más y en el kernel, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo eso? Entonces, f de x más y va a dar la clase de 0, ¿no? Pero esto en realidad es x, la clase de x, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que x está en j y entonces, ¿qué pasa en esto de acá? O sea, entonces en realidad, ¿quién es
la clase de x más y. Entonces x más y, o sea, la clase de x, perdón, de hecho está en j, ¿no? Es un elemento en j y estamos tomando su clase larga. Entonces, pues ya está. ¿Sí? Entonces tenemos que el kernel está metido en el cociente de j, ¿saben? Entonces, el regreso no es difícil de ver, ¿no? Básicamente lo que tomamos es lo siguiente, ¿no? Si x más y está en otra y, entonces eso quiere decir que entonces x está en j, ¿saben? Y entonces cuando tomo su imagen, ¿no? Entonces f de x más y, entonces x más j, pero como x está en j, pues lo que esto es la clase de 0. Y entonces sabemos que x más y está en el kernel, ¿no? Sí. Y ya está. Entonces, el kernel es exactamente j cociente por y. Entonces, el kernel es exactamente j cociente por y. ¿Sale? Bien. Y la imagen, ¿no? Aquí es la imagen de este morfismo. Entonces, bien, la imagen siempre está metida, ¿no? La imagen siempre está metida en esto de acá. ¿Por qué? Bueno, no es difícil ver que esto es un subanillo. Entonces, cuando le aplico el morfismo, siempre me da. No, de hecho, nada más por construcción, ¿no? O sea, no me tengo que complicar. O sea, no, pues esto es un anillo y entonces su imagen es un anillo y está metida aquí. Bueno, no importa. Esto siempre ocurre, ¿no? Lo importante es de regreso. R cociente, o sea, notemos que si la clase de x es un elemento en este anillo, pues entonces, ¿de dónde viene? Entonces, f de x, sí, le pega exactamente, ¿no? Entonces, esto está metido en. ¿Sí? Entonces ya tenemos la otra contención y, pues por el primer teorema de isomorfismos, tenemos lo que queremos, ¿no? Okay. Entonces, pues estos son los tres teoremas de isomorfismos, ¿no? Importantes. Y el siguiente es el cuarto y último, pero bueno, yo creo que nada más lo voy a enunciar y probablemente la siguiente vez lo demostremos, que es el teorema de la correspondencia, ¿no? O sea, siempre que tenemos un morfismo, lo que ocurre es que existe una biyección que además preserva convenciones entre ideales, ¿no? Entonces, teorema de la correspondencia. ¿Saben? Básicamente lo que nos dice es lo siguiente: si f de Rn es morfismo de anillos, existe una dirección que preserva contenciones entre quienes, estos de aquí
está el kernel de F, y aquí está todo el anillo, ¿verdad? El anillo dominio, y esto va a dar a el ideal trivial, ¿no? Ideal 0 y este, ¿sale? Bueno, perdón, una imagen de. Entonces, todos los ideales que están en, o sea, los ideales de R que contienen al kernel están en biyección y además bien ordenaditos porque preserva contenciones. Y los ideales de la imagen de F pues, se preservan bien, ¿no? De hecho, en realidad el teorema de la correspondencia es un poco más fuerte porque estos en realidad son aquí voy a poner ideales. Bien podría considerar los anillos, los ideales. Bueno, donde es, claro, o sea, no sé de quién estoy hablando, ¿no? O sea, este de aquí. Es el conjunto de los subconjuntos de R que son los ideales. ¿Sabes qué? Los kernel de F. Y esta de aquí son todos los ideales que están metidos aquí, ¿no? Entonces, de hecho, el teorema de la correspondencia es más fuerte porque en realidad estas cosas tienen estructura de ser, tienen estructuras de retículas, de hecho retículas completas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier familia tiene un supremo, tiene un ínfimo, y aquí también, ¿no? Entonces, de hecho, esa biyección no es solo una biyección cualquiera, en realidad se llama un morfismo de retículas, ¿no? Preserva esa contención. El orden que estamos dando en estas dos retículas es la contención, entonces se llama un morfismo de retículas, ¿no? A lo mejor no vamos a optar en eso, pero pues es bueno que lo sepan, ¿no? Porque este teorema es muy fuerte, ¿sí? Entonces, el teorema de la correspondencia, lo vamos a utilizar bastante también, no solo para anillos, vamos a ver que hay una versión para módulos, ¿no? De hecho, estos tres teoremas tienen su versión, perdón, cuatro, tienen su versión en módulos, es exactamente la misma demostración. Entonces, por eso al menos, bueno, ya hice la demostración ahorita, ya más adelante no lo voy a decir, repiten los anillos y tienen exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bien. La siguiente vez vamos a, pues yo creo que vamos a ver una demostración rápida de y hablar sobre una primera construcción en los anillos. ¿Qué pasa si tengo una familia arbitraria de anillos? Si esta de aquí es una familia de anillos. Pregunta, ¿podemos construir un anillo con ellos? Familia de anillos. Podemos construir otro anillo con ellos. Pues la respuesta es que sí, ¿no? Vamos a ver lo que es el producto de anillos, ¿sí? Y le vamos a dar también estructura de anillo. Además, vamos a poder identificar los ideales de estas cosas, ¿sí? Entonces, la siguiente vez vamos a hablar de esto. Y con Levia, mañana, van a ver ejemplos de anillos y morfismos de anillos. También cómo se preservan ciertos ideales, ¿no? Van a ver ejemplos de ideales izquierdos que no son derechos. Y justo vamos a jugar un poco con la conmutatividad, con la no conmutatividad de los anillos, ¿sí? Entonces mañana van a hacer eso ¿sale? La siguiente vez vamos a terminar estos resultados, construir estos productos, y entonces sí, ya caracterizamos esos ideales, y entonces pasamos a los módulos, ¿sale? Entonces nos vemos la siguiente semana.